Línea de tiempo de la economía colombiana del siglo XX. De 1900 a 1910. La economía cafetera. Café como principal exportación. Durante este periodo, el café se consolidó como el principal producto de exportación en Colombia, lo que significó un gran impulso para la economía del país. Sistema económico agrario. La economía colombiana seguía siendo predominantemente agraria, con una estructura basada en grandes plantaciones de café que denominaban la producción y la exportación. 1910-1920. Crisis económica y primeros esfuerzos de modernización. Crisis del café. A principios del siglo XX, la economía colombiana experimentó una crisis cuando los precios internacionales del café cayeron. Sin embargo, la producción del café siguió siendo clave en la economía. Primeras infraestructuras. En este periodo se comienzan a hacer inversiones de infraestructura como la construcción, los ferrocarriles, que facilitó el comercio interno y la exportación del café. De 1920 a 1930, depresión mundial y sus efectos. Gran Depresión de 1929, la crisis económica mundial afectó profundamente a Colombia, específicamente en su sector exportador de café. Los exportadores se desplomaron y la economía del país se vio afectada. Diversificación de la economía. Se empieza a buscar la diversificación de la economía, aunque la agricultura seguía siendo la base de la economía colombiana. De 1930 a 1940. Crisis económica y políticas proteccionistas. El gobierno de Enrique Olaya Herrera, de 1930 a 1934, se implementaron políticas de desarrollo industrial y protección económico. Se introdujeron tarifas arancelarias para proteger la industria nacional. Estado interventor. Se da inicio a la intervención del Estado de la economía, impulsando una política de sustitución de importaciones para reducir la dependencia de productos extranjeros. 1940-1950. Industrialización y el desarrollo hacia afuera. Industrialización. En el país se fortalece la política de industrialización y se da un impulso a la construcción de fábricas y la expansión de sectores como el textil, la metalurgia y la producción de alimentos. Segunda Guerra Mundial. Aunque Colombia no participó directamente en el conflicto, se benefició de la demanda internacional de productos como el café y otros productos agrícolas. De 1950 a 1960, el auge del Estado y el modelo de sustitución de importaciones. Modelo de sustitución de importaciones ISI se profundiza en el modelo con un mayor énfasis en la industrialización y la reducción de la dependencia de importaciones extranjeras. El Estado juega un papel clave en la creación de empresas públicas e infraestructura. La Ley 200 de 1959 fomentó a la industrialización mediante la protección del mercado interno y la intervención estatal. De 1960 a 1970. Expansión económica y petróleo. Boom petrolero. A medida que los años 60, el descubrimiento de yacimientos de petróleo en Colombia marcó una nueva etapa de la economía, y el petróleo comenzó a convertirse en un sector clave de la economía colombiana. Desarrollo de infraestructura. Expansiones de la infraestructura vial y energética para apoyar el crecimiento industrial y el comercio internacional. 1970-1980. Crisis económica y aumento de la deuda externa. Crisis de la deuda externa. Durante este periodo, el gobierno colombiano se endeudó significativamente, lo que trajo consigo tensiones económicas. Aunque el petróleo seguía siendo una fuente importante de ingresos, el país enfrentó crisis inflacionarias y un creciente deuda externa. Crisis agrícola. A pesar de ser una economía agrícola, Colombia comenzó a enfrentar una crisis en el sector agrícola que ya no crecía al mismo ritmo que la industrialización. De 1980 a 1990, crisis económica, neoliberalismo y apertura económica. Crisis de deuda de los años 80, la economía colombiana fue severamente afectada por la crisis de la deuda externa que sacudió a muchos países latinoamericanos. Esto llevó a la adopción de medidas económicas austeras y un ajuste estructural, apertura económica y neoliberalismo. A finales de los años 80 y principios de los años 90, el gobierno de César Gaviria promovió la apertura económica y la globalización, reduciendo barreras comerciales y promoviendo la liberalización de la economía. Se implementaron reformas económicas para atraer inversiones extranjeras. De 1990 a los años 2000. Consolidación de la economía del mercado y modernización. Reformas económicas. Durante este periodo, Colombia profundizó sus políticas de liberación comercial, privatizando... Sí, que está grabando. De 1990 a los años 2000. Consolidación de la economía de mercado y modernización. Reformas económicas. Durante este periodo, Colombia profundizó sus políticas de liberalización comercial, privatización de empresas públicas y reformas en el sistema financiero y laboral. Apertura comercial y globalización. Se implementaron acuerdos comerciales internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros países de América Latina, fortaleciendo las relaciones comerciales e internacionales. Crisis económica de 1999. La economía de Colombia enfrentó una grave crisis financiera que resultó en una recesión económica, altos niveles de desempleo e inflación.